Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a su capítulo número 6 del diplomado en Cuarta Revolución Industrial y Sociedad del Conocimiento. Este diplomado nos permite adentrarnos un poco en qué está sucediendo en diferentes campos de la investigación científica y tecnológica. Ya tuvimos la oportunidad de indagar un poco nuevamente sobre qué es la cuarta revolución industrial. Pudimos ver también qué es y cuáles son las aplicaciones generales básicas de la inteligencia artificial. Pudimos ver también qué es la nanotecnología y cuáles son sus aplicaciones y principales usos hoy. También tuvimos la oportunidad de indagar sobre la robótica y cómo ha venido avanzando ese campo que no es nuevo, pero que últimamente ha tomado un auge muy importante. Hablamos igualmente de la ingeniería genética y vimos cuáles son sus aplicaciones, cómo se están haciendo. Hablamos de la técnica de CRISPR, hablamos del genoma humano y hablamos de la clonación y hablamos de la modificación de los genes en diferentes seres vivos, incluido la posibilidad de modificar nuestro propio genoma. Bueno, con estas 4 disciplinas que hemos visto, la inteligencia artificial, la nanotecnología, la robótica y la ingeniería genética, hoy vamos a ver un tema que tiene que ver, tiene relación con todos ellos, pero que está haciendo una gran transformación o promete realizar una gran transformación en la forma en que producimos en el día de hoy y hacia el futuro, los diferentes productos. Me refiero a la impresión 3D o producción o fabricación aditiva. Vamos entonces hoy a hablar de la impresión 3D. Para aproximarnos a esta noción, quiero que miremos este videito donde se plantea de manera muy sencilla qué es una impresión 3D. Mucha atención. Por años hemos usado las impresoras para hacer libros, periódicos, empaques y mucho más. Tal vez hayas escuchado sobre la impresión 3D, la cual te permite convertir un modelo digital en un objeto tangible y tridimensional, como una alcancía en forma de cerdito. Veamos cómo funciona en 3 pasos básicos. Paso 1. Comienza con un diseño virtual. Algunos usan programas especializados para hacer un modelo preciso de lo que quieren crear. Esto funciona como un plano que la impresora 3D leerá. Paso 2. El modelo se parte en cientos e incluso miles de capas delgadas y horizontales por medio de un proceso llamado slicing. Paso 3. Todas las capas son enviadas a la impresora 3D. Hay muchas clases de impresoras 3D, pero la mayoría tiene una boquilla por donde sale un material semilíquido, usualmente plástico, para imprimir cada una de las capas. La boquilla se mueve alrededor, imprimiendo capa sobre capa, siguiendo el modelo digital. Dependiendo de la impresora y la complejidad del diseño, esto puede tomar desde unas pocas horas hasta varios días. Y así nomás has impreso un objeto 3D. La impresión 3D ha dado a los ingenieros, diseñadores y simplemente a cualquier persona la habilidad de crear objetos complejos que antes no habían podido hacer. Los doctores están usando impresión 3D para hacer prótesis. Bueno, para hacer este marranito, antes tocaba tener el plástico, tener una inyectora y derretir el plástico y ir produciendo de manera masiva con un molde ese marranito.
esta nueva forma, que no es tan nueva, pero que últimamente ha cogido mucha fuerza, pues permite hacer un marranito y hacerlo. Si todos tenemos la impresora en la casa, pues podemos hacer diferentes objetos en 3D, es decir, en 3 dimensiones, con volumen. Eso se llama impresión 3D. Vamos a conocer un poco más sobre la fabricación aditiva. Mucha atención. Lejos de ser un gadget o simplemente una moda, la fabricación aditiva es una revolución tecnológica en toda regla. Pero, ¿qué significa realmente este término? La impresión 3D, o también llamada fabricación aditiva, de acuerdo a su descripción oficial, es construir geometrías físicas en 3D mediante la adición sucesiva de material. Aunque al referirnos a la impresión 3D pensemos en nuevas tecnologías, la primera patente de esta tecnología llegó en 1984 de la mano de Chuck Hull, el cual desarrolló la tecnología de estereolitografía, conocida como SLA, dando después paso al primer fabricante de impresoras. Con los años, varias tecnologías de impresión 3D se han desarrollado en la industria con la característica común de crear un modelo físico, pero todas ellas comparten un proceso de preparación común. Quien dice impresión 3D, dice modelo 3D. Todo comienza con el diseño del objeto utilizando algún software CAD como SolidWorks, CATIA, AutoCAD o Blender, entre otros. Estos softwares permiten el desarrollo del diseño de las piezas, que pueden contar con geometrías complejas. También se pueden obtener los modelos 3D mediante el escaneado de una pieza o descargando los ficheros directamente desde una biblioteca de modelos 3D. Una vez diseñado, el archivo 3D resultante en formato STL o 3MF se divide en varias capas utilizando un software denominado Slicer, como Makerware, Cura o Magix, entre otros, en el que es posible seleccionar los distintos parámetros de impresión, así como los materiales con los que queremos fabricar. Ya que tenemos la tecnología seleccionada, los materiales utilizados por las impresoras 3D serán diferentes. Los más populares son sin duda los termoplásticos, utilizados en tecnologías como FDM, estereolitografía o de lecho de polvo. Encontramos también otros materiales como el metal, utilizado en el proceso de fusión por lecho de polvo, la cerámica o incluso otros materiales como morteros para el sector de la construcción. La evolución de los materiales es constante dentro de la fabricación aditiva, permitiendo nuevas posibilidades de fabricación y abriendo igualmente paso a las certificaciones que ayudan a aumentar la adopción de las tecnologías. Actualmente existen múltiples soluciones de fabricación, desde máquinas de escritorio hasta grandes máquinas industriales. La fabricación aditiva ha sido una tecnología destinada al prototipado rápido, pero con los avances en materiales y procesos 3D, las industrias han comenzado a fabricar productos finales. Industrias como la aeroespacial o la automoción son actualmente dos de los principales promotores de la adopción de las piezas finales, en donde marcas como Ford, BMW o General Electric ya cuentan con centros de fabricación aditiva. No debemos dejar de lado otros sectores que también están apostando fuerte por la impresión 3D, como el de bienes de consumo, el médico, el dental, donde se ha difundido la llamada personalización en masa, con piezas personalizadas o series cortas de producción. La fabricación aditiva está presente en una amplia variedad de sectores gracias a su flexibilidad, su capacidad para reducir los costes y tiempos de producción y a que, frente a técnicas tradicionales de manufactura, resulta una tecnología que tiene un menor impacto ecológico, algo sin duda a tener en cuenta en los tiempos que corren. ¿Aún dudas que la impresión 3D está revolucionando nuestra manera de fabricar? Bueno, hay quienes plantean que en algún momento, en todas las casas, así como de pronto hoy hay un televisor, hay un horno microondas, va a existir una impresora 3D. Y a través de esa impresora 3D nosotros podremos elaborar muchas cosas que necesitamos para nuestro uso, para nuestro consumo. Entonces simplemente compramos el diseño, tenemos el material y la impresora lo produce y nosotros lo usamos. Sigamos mirando el concepto de 3D en lo que significa la industria 4.0. Mucha atención. Impresión 3D y la fabricación aditiva. Hasta la llegada de la impresión 3D existían diversas técnicas para obtener un objeto. La sustracción, la flexión, la fundición o el amoldamiento de materiales eran las técnicas más comunes en la fabricación de objetos. Técnicas efectivas, aunque costosas y generadoras de residuos materiales.
En 1984, un nuevo avance tecnológico revoluciona la manera de modelar los materiales. Chuck Hull patenta la estereolitografía, el primer método de impresión 3D que permite realizar objetos sólidos mediante la impresión sucesiva de finas capas de material. En 1995, dos estudiantes del MIT diseñan el primer modelo de impresión 3D por inyección, reduciendo notablemente los costes de uso de la estereolitografía. Comienza la era de la fabricación rápida o fabricación aditiva. El objeto se obtiene de un modelo digital 3D, modelo que puede ser obtenido mediante software de diseño o utilizando un escáner 3D que permite replicar objetos existentes. El modelo 3D se envía a una impresora especial que crea el objeto superponiendo capas de material adherente. Y he aquí la primera ventaja: no hay residuos de material desechable. Sin embargo, esta no es la única ventaja. Al obtenerse un objeto directamente de un modelo 3D, se puede obtener un prototipo muy rápidamente y con costes de producción mínimos. Modificando su diseño digital, podemos adaptar rápidamente el prototipo a las especificaciones que requiere el cliente. Moldes, prototipos, prótesis médicas, moda, joyas, hasta comida e incluso edificios enteros, casi todo parece poder salir ya de una impresora 3D. Producir componentes más grandes, mayor precisión y resolución a más velocidad. El avance de la impresión 3D la convierte en una alternativa cada vez más viable a los procesos de fabricación tradicionales y ofrece posibilidades de nuevos modelos de negocio basados en una mayor adaptación del producto al cliente final. Bueno, la impresión 3D también promete revolucionar la forma como hacemos las cosas cotidianamente. Eso ya lo hemos escuchado con la inteligencia artificial, con la nanotecnología, con la robótica, con la ingeniería genética, y ahora nos lo dicen también con la impresión 3D. Vamos a ver qué tipos o qué clases de impresión 3D existen para tener una noción de qué tanto ha avanzado este campo, que no tiene 25 años todavía. Se ha desarrollado realmente muy rápido. Mucha atención.
bueno, aquí nos han mostrado 7 técnicas distintas de impresión 3D o producción aditiva. Esto obliga a pensar, porque antes era necesario cortar un árbol, traer la madera, cortarla, pulirla. Ahora parece que con la construcción aditiva eso puede pasar a un segundo plano. O tocaba conseguir el mineral de hierro, ir y fundirlo, producir unos trozos o unas partes de esa madera, de ese metal, y después llevarlo a un torno que le iba dando forma y le iba quitando, le iba limando, le iba haciendo diferentes. Ahora eso ya no es necesario. Eso de alguna manera va a modificar la forma en que se producen las cosas. Esto está avanzando y lo que dicen los expertos es que de alguna manera esto va a transformar la forma como antes se hacían las cosas. Ahora se van a hacer de otra manera. No hay necesidad de hacer grandes cantidades de cosas, sino que se pueden hacer personalizadas. Entonces, eso está ahí. Vamos a mirar entonces en qué campos se ha venido desarrollando la impresión 3D y para qué sirve. Vamos a tratar de hacernos una idea de qué tan importante es este campo que hoy estamos explorando, que se llama la producción aditiva o la impresión 3D. Mucha atención. Vamos a mirar el tema de la salud. La tecnología de la impresión 3D ya está en muchos procesos que se hacen para muchas aplicaciones diferentes, pero nosotros estamos dedicando esta tecnología pues a producir impresión 3D tanto de tejidos vivos como de modelos 3D personalizados para uso en pacientes, ¿no? Estamos dedicando esta tecnología pues a producir impresión 3D tanto de tejidos vivos como de modelos 3D personalizados para uso en pacientes, ¿no? Para uso y utilidad de los clínicos a la hora de hacer un proceso terapéutico en un paciente de una manera personalizada. En el ámbito de la bioimpresión 3D, nosotros le estamos dando dos utilidades, dos aplicaciones. Una para el uso en medicina regenerativa y otra para cáncer. En el caso de la medicina regenerativa, pues estamos generando tejidos vivos, impresos, como puede ser la piel, imaginemos grandes quemados, o personas que le tienen que hacer un trasplante de un sitio a otro porque han tenido una lesión, un tumor, etc. Lo que estamos haciendo es generar las 3 capas de la piel, bioimprimir cada una de esas capas con su célula correspondiente. En el caso que no tengamos las células del paciente, estamos utilizando células madre mesenquimales y les damos las órdenes de que se diferencien, es decir, que se dirijan al tejido que nosotros queremos reparar. En el caso de la piel, cogemos esas células y le decimos, oye, tú te tienes que convertir en adipocito, que es la capa más profunda de la piel, que se llama hipodermis. Para el caso del cartílago, pues cogemos o bien células de biopsia que podemos coger de los pacientes, de su rodilla, para lesiones, por ejemplo, de artrosis, pues lo que hacemos es cogemos esa grasa, esa pequeña cantidad de grasa del paciente y la expandimos y de ahí cogemos las biotintas. Esta es la bioimpresora Regenju, que es la que utilizamos sobre todo para bioimprimir modelos tanto que puedan imprimirnos polímeros como biotintas, que son las que van a ir cargadas de células. Entonces, ahora mismo, por ejemplo, lo que está imprimiendo sería el scaffold,
que es el polímero que hace la función de sostén o de constructo de soporte. Y nosotros diseñamos la porosidad que puede tener, elegimos el biomaterial que se utiliza y luego también la forma de infilio, de relleno, según el tipo de tejido que queramos simular. Y en los poros ir inyectando la biotinta cargada de células, y ese constructo final que se genera sería lo que se podría ya implantar como sustituto del tejido dañado. Para simular esas estructuras que nosotros queremos regenerar o esos tejidos que queremos regenerar tenemos distintos componentes. Esto lo podemos comparar, por ejemplo, con un edificio. Un edificio está constituido por la estructura, ¿no?, que sería todas las columnas y el suelo, etcétera. Como se sabe, se produce esa estructura para después poner los ladrillos. Nuestros ladrillos son las células que formarían esa biotinta, y nuestra estructura son determinados materiales que utilizamos que son biocompatibles para darle la forma 3D a esa estructura, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos esto que ya está gelificado, porque también jugamos con las temperaturas. Aquí estarían nuestras células, nuestra biotinta estaría formada tanto por las células con el cemento natural que nosotros generamos a partir de las células, y esto permitiría imprimirlos en las jeringas junto con lo que sería la estructura de un material polimérico que puede ser un polímero biocompatible, que nos daría la estructura 3D del tejido que nosotros queremos reparar. Puede ser para hueso, puede ser para cartílago o puede ser para otros tipos de órganos. Cuando son tejidos más duros utilizamos ese material polimérico, y que con el tiempo, una vez que implantáramos esto en el paciente, se reabsorbería, es decir, desaparecería, y ya el tejido que se ha formado por parte del cuerpo pues generaría ya el tejido sano y repararía la lesión. Es decir, lo que hacemos con esta bioimpresión es generar estructuras 3D vivas, lo más parecida al tejido sano que queremos, de la lesión que queremos reparar, y que permite que el cuerpo ya haga el resto del trabajo. La idea es hacer una medicina personalizada. De hecho, tenemos una colaboración con el Hospital Universitario Virgen de las Nieves, con la unidad de terapia celular, para que esto que estamos haciendo con la piel, para regenerar piel, ellos tienen una autorización de la Agencia Española del Medicamento para generar piel implantable a pacientes. Pues nosotros estamos generando estas estructuras 3D bioimpresas con los mismos requisitos técnicos que se requiere para que pueda ir al ensayo clínico. Esta es una unidad, un laboratorio singular, especial, porque se dedica o nos dedicamos a fabricar medicamentos basados en células o en tejido. Aquí fabricamos, por ejemplo, células mesenquimales de tejido adiposo para el tratamiento de pacientes con diferentes patologías. Y también fabricamos un modelo de piel que está constituido por dos tipos celulares, que son los queratinocitos y los fibroblastos, que son las células más importantes de la piel, para el tratamiento de pacientes grandes quemados. Para poder llegar a hacer un tratamiento con un medicamento de terapias avanzadas, pues se requiere muchos procesos previos, ¿no? Y eso implica pues una serie de adaptaciones y de controles de calidad, pues para asegurar que ese producto que llega al paciente llega en las mejores condiciones. Es todo un proceso de adaptación y de traslación de ese mecanismo de fabricación a un entorno GMP, a que se cumplan todos los requerimientos que exige la normativa para el tratamiento de pacientes, y además que aseguremos que esos productos que fabricamos lleguen a un paciente en las mejores condiciones. Esto, cuando hablo de esto me refiero, pues hay que asegurarnos que esas células que se van a implantar en un paciente son viables, que no están contaminadas por bacterias, por virus, que no hay endotoxinas, es decir, una serie de controles de calidad que nos aseguran que ese producto, que ese medicamento de terapias avanzadas llega al paciente en las mejores condiciones. Podemos hacer una medicina personalizada, pero no solamente tiene aplicación en regeneración, sino que también lo podemos aplicar al ámbito del cáncer. Y lo que estamos haciendo ahora mismo es generar modelos tumorales impresos en 3D para hacer una medicina más precisa y más personalizada. ¿Cómo lo hacemos? Cogeríamos una pequeña biopsia del paciente, aislaríamos sus células, haríamos nuestras biotintas, imprimiríamos la estructura 3D con las distintas células, entonces generaríamos distintos modelos de este tejido tumoral impreso, y ahí probaríamos un fármaco distinto en cada uno de ellos o combinaciones de fármacos que fueran mejor.
ahora mismo estamos generando las estructuras 3D impresas, pero de tumores de cáncer de mama. En cáncer de páncreas también lo estamos haciendo. Esto tiene muchas utilidades, no solamente para hacer esa medicina personalizada, sino para probar nuevas terapias o para probar fármacos. La empresa farmacéutica, en vez de hacerlo en células en 2D, si tienen estos pequeños tumores que podíamos replicar muchas veces, podían probar nuevos fármacos y probar de manera mucho más eficiente que esos fármacos van a ser efectivos en las campañas de cribado de fármacos, de descubrimiento de nuevos fármacos, se podrían utilizar, ¿no? El objetivo principal que tiene nuestro laboratorio BioFab y 3D es que esto sea trasladable a los pacientes, tanto en el ámbito de la bioimpresión como en el de la impresión 3D. Nosotros podemos generar, con las imágenes de resonancia y las imágenes de TAC, podemos generar la estructura de ese paciente concreto, y imaginemos que tiene en este caso es parte del corazón de una persona con la arteria. Podemos imprimir en un material que es flexible y podemos ver la lesión que tiene ese paciente, e incluso esto le sirve, por ejemplo, a los cardiólogos para ver por dónde tienen que acceder para, por ejemplo, solucionar una prótesis valvular que está lesionada, una válvula cardíaca que esté lesionada o una arteria coronaria que está obstruida. El secreto que tiene nuestro proyecto de investigación y eso es que generalmente nosotros nos ayudamos de los TAC, de la ecografía, de muchas cosas para ver el tipo de modelo, porque cada uno tiene un tamaño diferente. Con esto no solo nos aproximamos a eso, sino que además podemos ver realmente cómo va a ir en el modelo real el procedimiento. Aquí voy a chocar, aquí voy a tener un problema, aquí mira, hay que dejarla a tal altura, hay que hacer esa determinada cosa, va a tener por aquí una dehiscencia, una zona que no va a cubrir bien. Todo eso nos sirve este procedimiento, ¿no? Con lo cual, a la hora de hacerlo, pues lógicamente acorta los tiempos y va a ir bien. Este era un niño, este es un ejemplo de un niño que tiene 8 dedos en el pie y desde pequeño tiene unos problemas muy importantes con la deambulación y con el ejercicio. Además tiene más cuñas, en vez de 3 tiene 5, y el cirujano estaba muy preocupado, el cirujano ortopeda, por qué le iba a hacer. Entonces nos pidió que le hiciéramos el modelo 3D, y entonces él ya planifica aquí, le hicimos varios, y él hacía simulaciones de si le tengo que amputar 3, 2, 1, 2 y medio, tengo que quitarle 2 cuñas, 3 cuñas, ¿no? El futuro de esta tecnología es súper esperanzador, sobre todo para la aplicación en los pacientes, porque se va a poder imprimir o imprimir prácticamente cualquier órgano lesionado. Aplicaciones diversas. Por ejemplo, nosotros ahora mismo estamos desarrollando un modelo 3D de córnea bioimpresa con estas células. Se están generando, por ejemplo, implantes personalizados de hueso. Se han hecho mini corazones completos con su estructura similar a esa persona, pero en tamaño reducido, y el futuro pues es prometedor y impresionante la capacidad que va a tener toda esta tecnología, junto con la inteligencia artificial, que va a ayudar bastante a que los procesos sean los más adecuados y los más precisos posibles. Y yo el futuro lo veo en que los hospitales van a tener unidades o plataformas de biofabricación o de impresión 3D para hacer ad hoc de cada paciente, pues en los servicios clínicos, la demanda que tengan en el futuro. Eso sería lo ideal. La impresión 3D está teniendo aplicaciones para todo, tanto para imprimir fuselajes de aviones, que hay impresoras láser potentes que imprimen metales de aleación de manera rapidísima, e imprimir edificios completos, ya lo hemos visto en algunas imágenes en la televisión, imprimir comida, etcétera. Es una tecnología que ha llegado para quedarse y para sacarle el máximo provecho. Bueno, ya habíamos visto cómo en la medicina también se emplean la nanotecnología, la robótica. Obviamente hablamos de células madre y de genética, que aquí se están replicando piel y otros elementos a partir con una impresora 3D en un soporte, ir incluyendo las células que van a conformar la piel o que van a conformar una córnea o una oreja. Eso ya es posible de hacer. Pero no para ahí, eso es importantísimo y hay muchos campos. Vamos a ver qué pasa con los cohetes, cómo hoy en la industria espacial se está acudiendo a la impresión 3D. Mucha atención.
Este es el primer cohete impreso en 3D que se envía al espacio. Aunque en la primera prueba no llegó a entrar en órbita, sí que fue un paso importante en el futuro de los vuelos espaciales en los que la impresión en 3D desempeñará un papel vital. ¿Por qué puede ser mejor un cohete impreso en 3D? ¿Y qué otras sorpresas nos va a traer esta tecnología? Aquí les cuento. Las piezas para cohetes impresas en 3D ya son bastante comunes, pero el Terran 1 de la empresa estadounidense Relativity reclama el título de ser el primer cohete impreso en 3D. Casi el 85% se realizó así, incluidos sus 9 motores. La semana pasada, el Terran 1 realizó su primer lanzamiento con éxito y se elevó a la alta atmósfera. Aunque un problema con el motor impidió que entrara en órbita, el lanzamiento demostró el potencial de la impresión 3D en la astronáutica. La impresión 3D, llamada también fabricación aditiva, tiene varias ventajas en lo que respecta a los viajes espaciales. Las piezas son más ligeras, baratas y eficientes de fabricar debido a las formas únicas que se pueden producir con este método. También es más fácil de producir en serie y funciona con una gran variedad de materiales, incluso rocas y arena de otros planetas. Así es, se podría imprimir algo allí mismo, en Marte por ejemplo, sin tener que transportar allí todos los materiales. La fabricación aditiva ya está siendo aprovechada por los investigadores. La Universidad Holandesa de Delft está trabajando en robots de impresión 3D que podrán construir hábitats subterráneos completos para una posible colonización del planeta rojo de Marte. El proyecto ha recibido financiación ya de la Agencia Espacial Europea. Van en serio. En 2021, la NASA envió una impresora 3D a la Estación Espacial Internacional para imprimir a partir de polvo lunar que han recogido de otras misiones. Ahora están experimentando su uso con gravedad cero antes de enviarla a la Luna definitivamente. En el futuro podría utilizarse para imprimir herramientas o cualquier pieza de repuesto que necesiten. Según la Estación Internacional, se está investigando el uso de la bioimpresión en 3D para apoyar el tratamiento médico de expediciones espaciales de larga duración y con asentamientos planetarios. Los futuros viajeros espaciales pueden estar aislados durante meses o años y si necesitan apoyo médico, ahí estará una impresora en 3D. Y también podría utilizarse para la alimentación. Varios proyectos están trabajando en producir comidas impresas en 3D que sean nutritivas, pero también agradables y lo suficientemente duraderas para misiones tan largas. Todo ese futuro promete, aunque también se me ocurren muchos lugares aquí en la Tierra donde toda esa tecnología podría ayudar mucho, quizás incluso más que en el espacio. Importantísimo. Mire cuáles son los alcances y los avances que viene desarrollando la fabricación aditiva o la impresión 3D. Pero ahí no para el tema. Ya hablamos de medicina, ahora hablamos del campo espacial y ahora miremos cómo se construyen las casas. Desde la antigüedad hasta nuestros días, el hombre siempre ha estado fascinado por la construcción y la grandeza. La humanidad siempre ha superado sus límites para construir edificios grandes y eficientes. Desde hace algún tiempo, la impresión de edificios en 3D ha puesto patas arriba este campo. Con esta nueva tecnología, la impresión en 3D de una casa puede hacerse a gran escala. Antes de comprender la revolución que ha supuesto, descubramos primero cómo funciona la impresión 3D. También conocida como fabricación aditiva, la impresión 3D es una técnica que crea principalmente objetos en relieve. Para ello se utilizaron datos informáticos y una impresora 3D, por supuesto. Esta técnica parece alucinante, ¿verdad? Sin embargo, los primeros prototipos de las impresoras se fabricaron en la década de 1980. Desde entonces, las técnicas se han perfeccionado para lograr resultados notables. Hoy en día, la impresión 3D se utiliza en muchos campos. Puede utilizarse en la construcción de modelos para arquitectos, la fabricación de piezas o incluso la creación de prótesis en medicina. Con su popularización, se ha hecho accesible a todo el mundo. Puedes crear pequeños objetos cotidianos en casa. Pero, ¿cómo funciona realmente? La impresora 3D utiliza la misma técnica que una impresora de inyección de tinta. Superpone diferentes materiales para crear objetos. Mediante un software puede dar vida a modelos digitales 3D dibujados. Actualmente existen diferentes materiales que se pueden utilizar en esta impresora: plásticos, cerámica, metales, hormigón e incluso alimentos. La impresión 3D se realiza en 3 etapas. El primer paso es crear modelos 3D.
Esto puede hacerse mediante un software 3D u otros dispositivos diseñados para este fin. Este paso crea un archivo digital. A continuación, se utiliza como base para el corte con el software de corte. El segundo paso consiste en seleccionar los materiales que se utilizarán en la impresión. La elección depende del trabajo a realizar. Y el tercer paso es la impresión propiamente dicha. Como por arte de magia, con un solo clic, la impresora crea el objeto de modelo 3D. En la impresión 3D de edificios utiliza la misma técnica, pero se hace a mayor escala y con materiales mucho más resistentes. Pero antes de seguir adelante tenemos que entender cómo funciona la impresión 3D de edificios. Se diferencia de la impresión 3D convencional en algunos aspectos. La técnica se divide en dos formas. La primera es utilizar una impresora conectada a un brazo para la construcción in situ. La segunda consiste en que una fábrica imprima uno de los distintos componentes de la casa. A continuación, simplemente se monta en la obra. La otra diferencia está en los materiales utilizados. Con la impresión 3D, estás acostumbrado a ver materiales como el plástico, la resina u otras cosas. Sin embargo, en la construcción de edificios se necesita hormigón, cemento o sustancias plastificantes. Incluso es posible utilizar materiales naturales. Hoy en día existen 3 tipos de estas impresoras. La primera en la lista es la impresora 3D de tipo pórtico. Consta de 3 ejes y un cabezal de impresión. Se utiliza para imprimir una casa por secciones en su totalidad. La segunda es la impresora Delta. Se utiliza para producir formas más complicadas. Y por último, la impresora 3D robótica. Es el más utilizado en las obras de construcción. Su ventaja es que puede construir una casa entera en el momento. En general, un edificio en 3D se imprime capa por capa. Los materiales están en forma de pasta. La pasta sale de la impresora como un estuche de pastelería. La impresora puede poner capas sobre capas para construir los cimientos y luego las paredes. En otros casos, un impresor también puede especializarse en la fabricación de moldes para ladrillos. A continuación, se apilan una a una para formar el muro. Esto se aplica especialmente a las impresoras 3D de hormigón. Hay que reconocer que la impresión 3D en la construcción aún está en pañales. ¿Por qué se anuncia como una revolución en el mundo de la construcción? De hecho, la impresión 3D tiene muchas ventajas importantes que son difíciles de ignorar. En particular, es una técnica respetuosa con el medio ambiente. Encaja perfectamente con la política de preservación del medio ambiente. Esto se debe a la posibilidad de utilizar materiales respetuosos con el medio ambiente. Además, no produce residuos. Este no es el caso de nuestros métodos de construcción convencionales. Además, esta técnica no deja restos de materiales. Esto verdaderamente es de gran ahorro. Y en comparación con la construcción convencional, no requiere muchos trabajadores. Esto reduce considerablemente el coste de la construcción. Pero la mayor ventaja es, sin duda, el tiempo necesario para construir los cimientos. La impresión de una casa entera puede hacerse en pocos días. Esto demuestra lo eficiente que es la impresión 3D. Pero si Bueno, este campo todavía, como lo dice el video, está en pañales. Pero va creciendo el muchachito. El muchachito va creciendo y va ganando en conocimiento, en experiencia, y van perfeccionando y van haciendo más baratos los procedimientos. Miremos un caso más cotidiano. Miremos el caso de los zapatos, las zapatillas. Mira este caso. ¿Por qué utilizamos impresoras 3D para hacer zapatos? ¿Y por qué no? Este zapato está impreso en 3 piezas distintas: la parte superior, la media suela y la suela. Las imprimimos en impresoras distintas y después las ensamblamos. El proceso no implica solamente una impresora 3D, tenemos también zapateros. La fabricación no está totalmente automatizada. Los robots y los humanos trabajan juntos. Por eso decimos que somos zapateros digitales. Hemos hecho que el proceso de compra de los zapatos sea lo más sencillo posible. De hecho, basta con tener un smartphone. Desde tu smartphone te descargas una aplicación, tomas 3 fotografías y obtienes un modelo tridimensional de tu pie en menos de 1 minuto. Es increíble. No se necesita tecnología de otro mundo, solamente tu móvil y un folio en blanco. Y se genera algo parecido a esto. Os prometo que no es un pie de verdad. Algo así. Esto es un modelo tridimensional que imprimimos y que muestra cuánto detalle obtenemos a partir de un smartphone. A la hora de hacer tu zapato, hacemos que parezca un zapato normal, pero está adaptado a las medidas de tus pies.
Por lo tanto, es comodísimo a la vez que único. La toma de medidas digital es instantánea. Tenemos unas máquinas con aprendizaje automático que están siempre tomando medidas y creando los ficheros digitales. Imprimirlo en 3D es cuestión de horas, no de días, de horas. Y en el futuro cada vez será más y más rápido. Acabarán siendo minutos. Después ensamblamos los zapatos, se tarda un par de horas de trabajo manual y los metemos en una caja. Lo que más tarda es el envío postal hasta que los recibes. Medimos 5.000 puntos en cada pie, como este de aquí. Aquí hay 5.000 puntos de medida. Una empresa de calzado, ¿cuánto sabe sobre cómo son los pies de la gente? Nuestra base de datos suma decenas de miles de pies que nos dice cómo debemos hacer los zapatos. Pero las tiendas tienen una tasa de entre el 30 o el 40% de devoluciones porque el zapato no se ajusta bien. Lo que hacen es comprar un 39, un 40, un 41 y un 42 y luego devuelven 3 de ellos. Para una tienda eso es una pérdida importantísima, pero al conocer sus datos puedes decirle a la tienda y al consumidor ¿por qué no has comprado un 41? Porque esa es la talla que se ajustará con una probabilidad del 90%. En el futuro, la utilización de estos datos será esencial en la industria deportiva y en la médica. Tus pies son la clave para todo tu cuerpo. A partir de ellos, puedes obtener medidas, las pulsaciones, los pasos que das cada día y las cargas que acarreas. Si empezáramos a poner sensores en los zapatos, podrían darnos información para que mejoremos, tanto si eres un atleta olímpico que corre, como si eres diabético. Si nos fijamos en los pies, podemos empezar a transformar al ser humano, tratándolo como un sistema completo. El desafío es inventar el futuro. Las impresoras 3D nunca habían hecho zapatos que puedes llevar de verdad y que duran 800 kilómetros. Así que tuvimos que inventar los materiales, tuvimos que adaptar la impresora 3D, tuvimos que crear el software para tomar las medidas, tuvimos que averiguar qué es lo que te parece cómodo de un zapato y luego, claro, tenemos que enviártelos. Así que en un futuro lejano, que puede que no sea tan lejano, ponle 10 o 15 años, ni siquiera habrá fábricas como esta. Habrá una sola impresora 3D que tendrás dentro de tu armario. Cogerás el móvil, buscarás los zapatos que te gustan, le darás a un botón y se descargará a tu impresora 3D. Te vas a la cama y cuando te despiertas ya tienes zapatos, tal cual. Ese es el futuro de esta tecnología. Moda hecha a medida para ti, que llega a tu casa de una manera muy sencilla. Mientras duermes, puedes estar haciendo la impresora tus zapatos. Pero no solamente los zapatos, muchas cosas se pueden hacer de esa manera, incluso la ropa, y con materiales muy, muy interesantes. Pero bueno, no queremos saturar con mucha información, queremos simplemente que lo tengan presente. Vamos a ver cómo es el tema de la comida, cómo las impresoras 3D pueden modificar la producción de los alimentos. Mucha atención. Se ha hablado mucho acerca de la comida 3D, pero ¿qué tanto las impresoras 3D son capaces de darnos comida que luzca bien y que además sea saludable? Pues a continuación conoceremos todo lo concerniente a estos alimentos, porque parece que esta tendencia se viene con todo. Ok, arranquemos por lo más obvio, las impresoras. Para empezar, es importante mencionar que hay impresoras 3D que fueron creadas solamente para imprimir comida. Es decir, que no cualquier dispositivo de este tipo puede ser usado para estos fines. Pero no todo fue siempre felicidad. Y es que los primeros resultados de la impresión 3D de alimentos dejaban bastante que desear. Los objetos impresos estaban hechos de una pasta de azúcar y a menudo no se veían muy apetitosos para el consumo. Porque sí, pues, todo entra por los ojos. Pero con el tiempo surgió un modo de impresión mucho más avanzado que permitió que esto cambie. El nombre de esta técnica es modelado por deposición fundida, o FDM, la cual consiste, como lo dice su nombre, en depositar el material de forma precisa, capa por capa, sobre la cama de impresión. Ahora, gracias a esta técnica, se puede imprimir en 3D chocolates, dulces o incluso una comida completa.
Y lo más chévere de esto es que con una impresora 3D, los chefs tienen una amplia libertad de diseño, porque estas pueden crear formas muy complejas, las cuales difícilmente habrían podido lograrse con métodos convencionales, por lo que ahora ya hablamos de platos más refinados. Pero, a ver, además del diseño, ¿será que las impresoras 3D podrían revolucionar la forma en que cocinamos y comemos? La impresión 3D es una tecnología relativamente nueva y aún tiene un largo camino para ser completamente democratizada. Pero, ¿te imaginas que en el futuro este ya no sea un instrumento exclusivo de los restaurantes, sino que todos podamos tener una en casa para procesar nuestra propia comida? Por encima de todo, habría nuevas oportunidades para que los usuarios puedan innovar con sus alimentos, porque se podrían crear platos con nuevos perfiles de sabor. Y tanto la salud del usuario como el medio ambiente podrían beneficiarse de esta tecnología. Pues sí, adiós a los alimentos procesados. ¿Y sabes qué más? También hasta podrías decirle adiós a la carne animal, o por lo menos reducir su consumo. Como lo oyes, las impresoras 3D también pueden imprimir carne, pero no de origen animal. Si bien ya existen alternativas de alimentos parecidos a la carne, pero que tienen origen vegetal, la novedad que traen las impresoras 3D es la textura, porque, como ya dijimos, todo entra por los ojos. Y en ese sentido, el material impreso puede generar incluso microfibras que se asemejen al tejido muscular. Es decir, si en tu plato hay un filete que se ve como carne animal, tiene la textura de la carne animal, huele a carne animal y además te dicen que sabe a carne animal y encima tiene las mismas propiedades nutricionales, ¿acaso no lo probarías? De hecho, muchos de los comensales que han comido este potaje en los mejores restaurantes del mundo han dicho que no pueden creer que eso que acaban de comer no sea animal. Además, otra característica muy interesante de la carne impresa en 3D es que puede personalizarse. Por lo tanto, no solo podríamos verla en los supermercados, sino también en restaurantes y hospitales que necesitan productos adaptados a cada necesidad. Y es que esta alternativa solucionaría problemas de varias índoles, ya que una vez que esta tecnología se integre en un sistema de producción más amplio, permitiría reducir el desperdicio de alimentos, los envases y el ganado, teniendo así un gran impacto medioambiental. ¿Qué pasará? ¿Será este el futuro de la alimentación? ¿Será que esta industria tendrá éxito y posteriormente llegará a democratizarse? ¿Esta tecnología logrará reducir o hasta erradicar el consumo de carne animal? Pues es muy pronto para resolver todas estas interrogantes. Pero por nuestro bien y el de nuestro planeta, ojalá que así sea. Bueno, la medicina, la construcción de casas, la construcción de cohetes, puede llevarse a la de carros, a la de cualquier producto electrodoméstico, etcétera, de repuestos, madera, zapatillas y ahora la comida. Este es un tema muy, muy interesante. Está avanzando y ya vimos en otra parte que sí se puede producir carne con, no solamente carne de origen vegetal como la que nos están planteando hoy, sino que con células clonadas de la res o del cerdo o del pollo se puede construir carne en impresora 3D. Eso se puede hacer. Bueno, para que no pensemos que eso es por allá un tema de otros países, aquí en Colombia también han habido experiencias y ríanse. Este video se hizo hace 7 años, es decir, estamos hablando de 2016. Pónganle cuidado a lo que se hacía ya en 2016 en Colombia en materia de impresión 3D. Mucha atención.
La impresión 3D, ese sistema que sonaba futurista y que permite crear cualquier cosa en resina, plástico o metal, es hoy toda una realidad en nuestro país. Y hoy en mi canal 4.0, el especial 3D. Es una nueva forma de expresar las cosas sin tantas herramientas. Tiene que ver con todos los aspectos de la vida, desde objetos cotidianos hasta partes del ser humano en sí, físicamente, huesos, músculos. Y en Colombia, pues ya estamos un poco cerca del resto del mundo. Nuestras aplicaciones van para todas las industrias, para la medicina. Básicamente imprimimos biomodelos, es decir, modelos de diagnóstico para medicina, modelos que son también para hacer algunos implantes que se pueden rotar, es decir, para poder intervenir, para hacer planeación quirúrgica. Hacemos guías quirúrgicas y la otra parte es toda la parte de implantes. Nosotros hacemos implantes dentales, no de los convencionales, sino implantes para recuperar hueso. Hacemos también toda la parte de maxilofacial, que es básicamente malares, pisos de órbita. Imprimíamos inicialmente en cera calcinable, después imprimimos en yeso, que todavía lo hacemos, los biomodelos, imprimimos en plástico también algunas piezas e imprimimos en titanio ya los implantes que van a ir, digamos, debajo de la piel. El primer paso es utilizar un escáner 3D que tiene la misión de pasar un objeto o una persona o una parte a un formato digital 3D. Luego se hacen desde una edición básica hasta una edición avanzada y luego se decide el tipo de aplicación que se va a hacer, si solo virtual o si se necesita físicamente sacarlo en el momento, imprimirlo. Nosotros tenemos muchas expectativas para empezar a hacer ya implantes dinámicos. Los implantes dinámicos, a diferencia de los que hacemos en este momento, son rodilla, cadera, y son muy importantes porque básicamente en este momento se hacen de manera estándar. Entonces las personas no quedan generalmente muy bien o hay que reintervenirlas para corregir esos errores. Poder hacer cadera y rodilla a medida impresa en titanio nos va a dar la posibilidad de mejorar muchísimo la expectativa de un implante, que en este momento con un implante estándar es entre 5 y 10 años para rodilla y para cadera. Actualmente tenemos más de 100 materiales, prácticamente todo tipo de plásticos, metales y aleaciones, madera, icopor. En realidad hoy en Colombia no tenemos muchos límites, hacemos prototipos, moldes, juguetes, repuestos, prótesis, órtesis, elementos para medicina, implantes. Somos una empresa de investigación, entonces estamos todo el tiempo desarrollando proyectos médicos, no solamente en medicina de humanos, sino en medicina veterinaria y en la parte de biológica, que es otra parte de nuestra digamos, empresa. Entonces siempre estamos trabajando en pro de diseñar más y más cosas a medida para estos pacientes. El implante está hecho para que dure toda la vida. Obviamente estos implantes son implantes estáticos, ¿no? Son implantes que no van a tener cargas, no van a tener, digamos, movimientos. Ya los otros, que son los que te mencionaba ahora, que son implantes dinámicos, en este momento los estándar tienen una vida útil de 5 a 10 años por el desgaste que tiene tanto cadera como rodilla. Bioimpresión es un proceso en el cual se cambian ya el tipo de materiales en los cuales se imprimen. Ya estamos hablando de biomateriales biocompatibles, o sea, que puedes colocar dentro de tu cuerpo, principalmente compuestos de células que puedes encontrar en tu cuerpo con el fin de generar distintos tipos de tejidos. Escogimos trabajar con condrocitos. Condrocitos es un tipo de célula que encontramos en el cartílago. El cartílago pues es un tipo de tejido que no requiere inervación. La idea de nosotros es poder en el primer paso replicar tejido con condrocitos. Hay otros tipos de biomateriales con el cual trabajamos. Alginato, colágeno. También utilizamos materiales como hidroxiapatita. La hidroxiapatita es un tipo de mineral que se encuentra principalmente en el tejido de hueso.
por eso que utilizamos la tecnología de impresión 3D principalmente para replicar esa estructura y poder generar a partir de este material hidroxiapatita el hueso. Se hace la síntesis de este tipo de material en la Universidad Nacional, en donde se toma de la espina del pescado el compuesto del mineral de hidroxiapatita, ¿sí? Y se toma lo que es la piel del pescado, también el colágeno tipo 1, para replicar los tejidos que se requieren. Esa es la base. Bueno, esto fue hace 7 años. Hoy la cosa es completamente distinta. Bueno, yo sé que son muchos temas y muchos cambios los que se están planteando, pero esto no se queda aquí. La impresión 3D ya evolucionó. Ahora hablamos de impresión 4D, es decir, que no solamente tienen volumen, sino que le meten una nueva dimensión que se refiere al tiempo y al movimiento. Vamos a ver de qué se trata la impresión 4D. La regulación térmica. Es decir, no solo ha sido impresa su forma, sino también la función de los materiales. Como es capaz de reflejar el calor por fuera y mantenerlo por dentro, podría ser un elemento ideal para fabricar trajes de astronautas o recubrir naves espaciales. La impresión 4D es una tecnología relativamente reciente, por lo que no todos tienen conocimiento sobre su funcionalidad, y no está disponible al público en general, principalmente por lo costoso que resulta utilizarla. Se encuentra en una etapa de temprano desarrollo, por lo que su uso está destinado casi de manera exclusiva a la investigación, y de manera continua se van descubriendo nuevas maneras de aplicarla, lo cual genera una expectativa en muchos mercados. El concepto de la impresión 3D todavía no se ha desarrollado suficientemente, está avanzando. Y ya tenemos la impresión 4G. Miremos qué dice, cuáles son los pronósticos de esa impresión en el corto plazo. Mucha atención. ¿Has notado que el cuidado de la salud
está en las mentes de los investigadores. Incluso hay proyectos para usar medicamentos que hacen efectos solo en ciertas condiciones, y este efecto se puede lograr con la ayuda de la impresión 4D. Esta tecnología permite crear objetos tridimensionales, pero a diferencia de la tecnología 3D, se agrega a la cuarta dimensión, que en este caso es el tiempo. Es decir, los objetos creados en 4D son capaces de cambiar con el tiempo y bajo la influencia de un determinado estímulo, que puede ser temperatura, humedad, luz o otro disparador. La dificultad de esta tecnología es encontrar el material inteligente adecuado, y los científicos ya están experimentando con hidrogeles y polímeros con memoria de forma. Además de los medicamentos, la impresión 4D se puede utilizar en la producción de ropa multifuncional, muebles transformables y muchos otros campos. Bueno, esto tiene una aplicación o un campo que tiene que ver con la ingeniería de materiales, nuevos materiales que se construyen a partir de la impresión 3D y que se vuelven inteligentes. ¿Cuáles son los materiales inteligentes? Pues hagamos una pequeña aproximación. Mucha atención. Durante décadas, la ciencia y la ingeniería han tratado de construir materiales blandos que pudieran cambiar su forma, plegarse, saltar. Se llaman materiales inteligentes y pueden ser útiles en robótica, en medicina o en ingeniería. El problema es que, como en los autómatas del siglo XIX, su catálogo de movimientos apenas podía variar, eran muy lentos y además había que conectarlos a controles remotos por cables o por chips. Ahora acaban de presentar este material, desarrollado en el MIT. Se puede activar remotamente y se mueve sorprendentemente rápido. Puede cambiar su forma en menos de un segundo, como un animal. Y su proceso de fabricación es totalmente nuevo. Una impresora 3D traza matrices de silicona que se llenan de micropartículas que funcionan como imanes. Pueden tener cualquier forma. Al controlar la alineación de las micropartículas magnetizando la boquilla de la impresora, los autores pueden programar diferentes zonas en los materiales impresos. Así pueden experimentar transformaciones en cada parte, como un animal que controla el movimiento de sus patas de forma autónoma. Lo bueno es que los movimientos pueden ser más precisos que los de un animal o un humano. Se pueden programar por ordenador. A la izquierda vemos lo que programaron, a la derecha cómo se movió el material en la realidad. Las cosas que se pueden hacer con los materiales son casi infinitas: contraerse, deformarse, plegarse hasta parar una bola o atraparla, o directamente saltar. Aquí no hacen falta cables ni pilas, por eso pueden ser especialmente útiles para introducirse dentro del cuerpo humano en cirugías o administración de medicamentos en zonas muy concretas. Impresionante, ¿verdad? Bueno, ¿cuál es la idea de este capítulo del día de hoy? Ya vimos qué es la impresión 3D, cuáles son los tipos de impresión 3D que existen. Vimos cómo se emplean en la medicina, en un hospital español. Vimos cómo se construyen cohetes, o ya se han construido cohetes, cómo podemos producir zapatillas, podemos hacer comida, casas. Bueno, hay muchos campos, ¿no? Pues podríamos durar aquí con un video muy extenso y la idea no es esa. Pero lo más importante es que estos conceptos que hemos visto, inteligencia artificial, nanotecnología, en este punto que estamos viendo de construcción de materiales inteligentes, ahí se ve. Robótica, ya se pueden programar implementos y pues obviamente ahí estamos en ese tema de el avance de diferentes aparatos que sean programables. Esos son robots, no solamente tienen que ser antropomorfos o humanoides que llaman, sino pueden ser simplemente partículas que hacen una labor y que se pueden reprogramar. Ingeniería biológica o genética. Vemos cómo a través de la manipulación de las células madre se pueden crear tejidos, se pueden crear elementos, y todos están relacionados hoy con la
impresión 3D o la industria aditiva. Estos elementos todos están interrelacionados. Un invento, un descubrimiento, algo que se consolida en cualquiera de estos campos, inmediatamente repercute y sirve para avanzar en los otros. Espero que les haya gustado esta aproximación a la industria aditiva o producción aditiva o la impresión 3D. Ya las impresoras 3D son sumamente económicas. Estamos hablando de que con 1 millón de pesos, 2 millones de pesos, ustedes pueden tener en su casa una impresora 3D y producir lo que ustedes quieran, dependiendo de las posibilidades que tengan. Las empresas ya, la mayoría de sus productos ya no los van a hacer de la manera tradicional, sino que los van a hacer de manera aditiva y los van a poder personalizar para que, de acuerdo a los gustos de cada cliente, cada aparato, cada vehículo, cada implemento, pues tenga las características que cada uno de nosotros quiere, y en algún momento podemos ir a cualquier sitio cercano, imprimirlo en 3D, o en nuestra casa también podremos imprimir ese tema. Es un tema nuevo, es un tema que realmente puede transformar la forma en que nosotros trabajamos. Ya no hay necesidad, bueno, eso tiene unos efectos en la logística, tiene unos efectos en muchos campos. Bueno, entonces, repito, sabemos que es la cuarta revolución industrial, sabemos que es la inteligencia artificial, sabemos que es la nanotecnología, sabemos que es la robótica, sabemos que es la ingeniería genética, y ahora sabemos que es la impresión 3D y 4D, y hablamos de materiales inteligentes. Con estos temas creo que ya por hoy hemos resuelto nuestro capítulo. Les deseo una feliz semana. Les invito a suscribirse a este canal dándole clic a la campanita. Y algo muy interesante es que este diplomado lo pueden hacer en compañía de sus amigos, de sus familiares, de sus conocidos, y es gratuito. Así que vale la pena que motiven, que incentiven, que lo hagan ojalá en grupo, que lo hagan en familia, para que reflexionen sobre todos estos temas. Estos temas no están en la agenda cotidiana de nosotros. Estos temas están hoy en la agenda de quienes están pensando, están reflexionando sobre hacia dónde va este planeta, hacia dónde vamos como especie humana. Y seguramente van a salir con muchas más preguntas, con muchas más inquietudes que respuestas. Y ese es el propósito de este ejercicio. Feliz semana, nos vemos dentro de 8 días. Hasta luego.